Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy lunes 8 de septiembre del 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 1 de San Mateo, del 1 al 16 y del 18 al 23. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Documento de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac y este de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. De la unión de Judá y de Tamar nacieron Fares y Será. Fares fue padre de Edrón de Arán. Arán fue padre de Aminadab, este de Naasón, Naasón de Salmón. Salmón fue padre de Boz, y Rahab su madre, Boz fue padre de Obed, Ruth su madre. Obed fue padre de Jesé. Jesé fue padre del rey David. David fue padre de Salomón y su madre, la que había sido la esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboam, que fue padre de Abías. Luego vienen los reyes Asa, Josafá, Josarán, Osías, Joatán, Ahaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y este de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiú, Abiú de Eliacín, Eliacín de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Aquín y este de Eliú. Eliú fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y este de Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevar a María tu esposa a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olviden de darle seguir. Hoy vemos los documentos de los orígenes de Jesucristo. ¿Dónde quiero centrarme yo hoy en este evangelio que es un poquito largo? Donde dice: todo esto aconteció para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta, La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Cuántos hijos iba a dar a luz la Virgen? Uno. ¿Por qué los hermanos separados hablan de que María tuvo más hijos? Si la Biblia dice que María iba a dar un hijo, que la Virgen iba a dar un hijo. No hay una cita en la Biblia donde diga que María tuvo más hijos. La Biblia habla de que Jesús tuvo más hermanos, pero no de que María tuvo más hijos. Dice que todo esto aconteció para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. ¿Y qué era lo que había dicho el Señor por boca del profeta? Ya esto estaba profetizado más de 500 años antes de venir Jesucristo. ¿Y qué era lo que estaba profetizado? Que una virgen iba a dar a luz un hijo. ¿Era esto una señal? Para que el pueblo creyera cuándo iba a llegar el Mesías.
y de cómo iban a ser. Iban a ser de una virgen. Y para explicarle un poquito sobre eso, vamos a buscar aquí en la Biblia Reina Valera, la Biblia de los hermanos separados, Biblia Reina Valera. Vamos a Isaías 7:14, donde empezó la profecía. ¿Qué era lo que decía la profecía? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Vean que el Señor va a dar una señal, Y si el Señor va a dar una señal, ¿para qué es la señal? Tiene que distinguirse de todo aquello que es normal. Por ejemplo, una persona que está enamorada y llega a la casa de la novia, y la novia vive en un departamento, ella le dice, todos los departamentos son iguales, pero la que tiene la puerta que es color morada, ese es el mío. Eso es una señal. ¿Para qué? Para que él identifique dónde está viviendo su novia. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cuál era la señal? He aquí que una virgen. ¿Qué va a hacer la virgen? Concebirá. Pero ahí no se queda la señal, sino que sigue, porque hay una I, no hay un punto y aparte. Si hubiera un punto aparte, sería solo una parte de la señal, pero la señal tiene dos partes. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Vea, aquí está la primera parte de la señal. La Virgen concebirá. Pero vean que hay una I. Quiere decir que la señal sigue. La señal está compuesta por dos partes. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Qué es lo que va a hacer la Virgen? Va a concebir y dar a luz. ¿Quién? Una virgen. Esa es la señal, nunca antes vista. Ninguna virgen puede dar a luz y seguir siendo virgen. Es lo que enseñan los hermanos separados. Ninguna mujer puede dar a luz y seguir siendo virgen. Pero para que Dios, para que la gente crea que es el Mesías, Dios es la señal que va a dar, que una virgen va a concebir y una virgen va a dar a luz. Esa es la señal, porque que la mujer quede embarazada y dé a luz, eso no es ninguna señal. Pero si una virgen va a quedar embarazada y una virgen va a dar a luz y va a seguir siendo virgen, esa es la señal de que va a llegar el Mesías. Esa es la señal que el Señor le va a dar al pueblo de Israel. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La Virgen va a concebir y la Virgen va a dar a luz. Esa es la señal. Y eso es lo que nos habla el Evangelio de hoy de San Mateo. Dice, he aquí, vea, en San Mateo 1:22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, ya escuchamos lo que había dicho el Señor por boca del profeta. Ahora San Mateo lo retoma y dice, todo esto aconteció para que se cumpliera. ¿Se cumplió o no se cumplió? Vamos a ver si se cumplió o no se cumplió la señal que el Señor había dado por medio del profeta. ¿Cuál era la señal? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, vea, lo mismo que había dicho el Señor por boca del profeta es lo que se está cumpliendo. Y San Mateo lo escribe. Y aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, que es lo que vemos hoy en los orígenes de Jesús.
¿Cuál era la señal? Que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Se cumplió o no se cumplió la señal? Sí se cumplió la señal. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, oiga, para que se cumpliera. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, y aquí una virgen concebirá, la primera parte de la señal, y dará a luz, la segunda parte de la señal, concebirá y dará a luz. ¿Quién? Una virgen. Esa era la señal. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué la Virgen va a concebir y dar a luz un hijo? Porque el que va a nacer es Dios, y Dios lo puede todo. Dios puede todo, hacer que una virgen quede embarazada y dé a luz un hijo. ¿Y por qué los hermanos separados no entienden esta parte? ¿Por qué les cuesta tanto comprender de que la Biblia habla de los hermanos de Jesús, pero que la Biblia nunca habla de hijos de María? Cuando habla de hijo de María, va a hablar en singular, siempre va a hablar de uno. Y eso lo podemos ver en San Marcos capítulo 6, versículo 3. Y en la misma Biblia Reina Valera, la misma Biblia de los hermanos separados, para que usted no tenga duda, que no está en la Biblia de ellos. San Marcos capítulo 6, versículo 3. Dice, ¿no es este el carpintero hijo de María? Vean cómo pone cuando habla del hijo de María, lo pone en singular. San Marcos capítulo 6, versículo 3. ¿No es este el carpintero hijo de María? Cuando habla de los hijos, cuando habla del hijo de María, habla en singular, habla de uno. Si la Biblia quisiera decir que María tuvo más hijos, ¿cómo fuera que dijera la Biblia? ¿No es este el carpintero uno de los hijos de María? Así tuviera que decir la Biblia, si quisiera mostrar que María tuvo más hijos. Pero no, porque la profecía era que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esa era la profecía que tenía que cumplirse, que es lo que vemos en el Evangelio hoy de San Mateo. Dice, ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judá y de Simón? ¿Ves que no dice que la Virgen, que María tuvo más hijos, sino que habla en singular? Pero, ¿por qué habla hermano de Santiago? Dice, ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judá y de Simón? No está aquí también sus... Ve que cuando habla la Biblia de María, habla de un solo hijo. Pero cuando hablamos de hermanos, por ejemplo, en San Marcos, capítulo 3, versículo 31, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió, diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, él le dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Por qué Jesús los llamaba hermanos? Porque todos aquellos que hacen la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Y por qué es que Jesús los llama hermanos? ¿Por qué? Porque también podemos buscarle la mamá de Santiago, la mamá de Juan, que son hijos de Zebedeo. Podemos buscarle también la mamá y el papá a cada uno de los que menciona ahí. Se los puedo buscar, pero en otro evangelio, porque este sería muy largo. ¿Por qué me gusta explicarle esto? Para que ustedes comprendan que cuando la Biblia habla de una cosa, se cumple. Cuando la Biblia habla que María iba a concebir y dar a luz un hijo, se cumple. La profecía se cumple. Y cuando habla de hermanos de Jesús,
es porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana, dice Jesús. Y lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 15, versículo 5, cuando se le apareció Jesús. 1 Corintios capítulo 15, versículo 5. Les pongo un ejemplo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 5. Que se apareció a Pedro y luego los 12. Vea cuando Jesús se le aparece a ellos. Que se le apareció a Pedro y luego los 12. Después se dejó de ver por más de 500 hermanos juntos. ¿Cuántos hermanos tenía Jesús? Más de 500. Se dejó de ver. Más de 500 hermanos juntos. ¿Quiénes eran estos? ¿Hijos de María? No, hermanos de Jesús. ¿Por qué? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi padre, mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Dicho por quién? Por Jesucristo. Una mujer no puede parir más de 500 hijos. Por eso la Biblia explica que cuando habla de hijo de María, va a hablar en singular, el hijo del carpintero. ¿Y por qué somos hermanos de Jesús? Porque en San Juan capítulo 19, versículo 25, Jesús nos deja a María por madre. Y en el capítulo 20, versículo 17, nos deja a Dios por padre. Por eso somos la gran familia de Dios. Por eso yo te invito a que investigues, a que no te dejes llevar por lo que te dicen los hermanos separados. Hay que investigar, hay que informarse, hay que estudiar. No nos dejemos engañar. Está en juego nuestra salvación. Que el Señor les bendiga.